Hola, ¿qué tal? En este video vamos a conocer sobre los organizadores gráficos, qué son y cuál es su función. Vamos a empezar por el concepto. Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se representan los conceptos en esquemas visuales. Representan una estructura de significados. Esta construcción involucra habilidades como ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para crear representaciones de conceptos y procesos. Estos organizadores describen relaciones y pueden dar cuenta de la comprensión de los conceptos o los datos involucrados. Vamos a conocer los diferentes organizadores gráficos, comenzando por el mapa conceptual. El mapa conceptual es un procedimiento que tiene como finalidad sintetizar y al mismo tiempo relacionar de manera significativa los conceptos contenidos en un tema. Aquí tenemos un par de ejemplos de un mapa conceptual. La idea principal, las ideas primarias o secundarias y los detalles sobre estas ideas, así como algunas otras palabras que podemos adjuntar, todas ellas unidas por una red. Sobre el diagrama jerárquico podemos decir, como su nombre lo indica, muestra las relaciones de supraordinación y subordinación entre las ideas de un campo determinado. Los datos de un mapa conceptual pueden transferirse a un diagrama jerárquico. Y aquí tenemos el ejemplo de los diagramas jerárquicos. Sobre la cadena de secuencias, podemos decir que es un instrumento útil para representar cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las fases de un proceso. Aquí tenemos el ejemplo de cadenas de secuencia. Respecto del mapa carácter, este se puede utilizar para analizar el carácter de una persona o personaje. Para elaborarlo se identifican los rasgos del carácter del personaje y luego se apoya este análisis con uno o más hechos o eventos específicos en la vida de la persona. También se puede utilizar el mapa carácter para definir ciertos aspectos y acciones de uno o más personajes antes de escribir un cuento original. O incluso en la elaboración de un análisis de biografía personal. Por ejemplo, podríamos hacer la de Napoleón. La rueda de atributos es un instrumento que provee una representación visual del pensamiento analítico, dado que invita a profundizar en las características de un objeto determinado. Y aquí tenemos los ejemplos de las ruedas de atributos. La mesa de la idea principal sirve para mostrar la relación entre una idea principal y los detalles que la apoyan. Para construirla, se escribe la idea principal en la superficie de la mesa y los detalles en las patas. Aquí tenemos un ejemplo de la mesa de idea principal. Respecto del esquema, un esquema es la representación simplificada de una realidad compleja. Su uso ayuda a comprender, memorizar y jerarquizar los elementos que la integran, engranándolos entre sí mediante vínculos conceptuales. Es una síntesis lógica y gráfica que señala relaciones y dependencias entre ideas principales y secundarias. Y aquí tenemos el ejemplo del esquema. Mapa de ideas es una forma de organizar visualmente las ideas que permite establecer relaciones no jerárquicas entre diferentes ideas. Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o conceptos. Se diferencian de los mapas conceptuales porque no incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones. Se utilizan palabras claves, símbolos, colores y gráficas para formar redes no lineales de ideas, incluso imágenes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Las telarañas son los organizadores gráficos que muestran de qué manera unas categorías de información se relacionan con sus subcategorías. Proporciona una estructura para ideas y o hechos elaborada de tal manera que ayuda a los estudiantes a aprender cómo organizar y priorizar la información. El concepto principal se ubica en el centro de la telaraña y los enlaces hacia afuera vinculan otros conceptos que soportan los detalles relacionados con ellos. Se diferencian de los mapas conceptuales porque no incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones, y de los mapas de ideas en que sus relaciones sí son jerárquicos.
Y aquí tenemos el ejemplo de la telaraña. El diagrama de causa-efecto, que usualmente se llama diagrama de Ishikawa por el apellido de su creador, también se conoce como diagrama espina de pescado por su forma similar al esqueleto de un pez. Y aquí tenemos un ejemplo de la información organizada a través de un diagrama de causa y efecto. Las líneas del tiempo son herramientas de conjunto de organizadores gráficos. Permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Y aquí tenemos el ejemplo de una línea del tiempo. Organigrama. El organigrama es la sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de una tarea. Cuando se usa para el aprendizaje visual, se refiere a un organizador gráfico que permite representar de manera visual la relación jerárquica vertical y horizontal entre los diversos componentes de estructura o de un tema. Aquí tenemos el ejemplo de un organigrama. El diagrama de flujo se conoce con este nombre a las técnicas utilizadas para representar esquemáticamente bien sea la secuencia de instrucciones de un algoritmo o los pasos de un proceso. Y aquí está un ejemplo de diagrama de flujo. Los diagramas de Venn son un tipo de organizador gráfico que permite entender las relaciones entre conjuntos. Un típico diagrama de Venn utiliza círculos que se sobreponen para representar grupos de ítems o ideas que comparten o no propiedades comunes. Su creador fue el matemático y filósofo británico John Venn, quien quería representar gráficamente la relación matemática o lógica existente entre diferentes grupos de cosas, conjuntos, representando cada conjunto mediante un óvalo, círculo o rectángulo. Al superponer dos o más de las anteriores figuras geométricas, el área en el que confluyen indica la existencia de un subconjunto que tiene características que son comunes a ellas. En el área restante, propia de cada figura, se ubican los elementos que pertenecen únicamente a esta. En ejemplos comunes se comparan dos o tres conjuntos. Un diagrama de Venn de dos conjuntos tiene tres áreas claramente diferenciadas, A, B y A y B, en las cuales pueden darse 6 posibles combinaciones. Mandala. Son esquemas circulares según Orda Kellogg. Los mandalas constituyen una de las formas primarias de representación humana. Esta autora ha verificado con sus estudios que en casi todas las culturas los primeros dibujos infantiles consisten en círculos en cuyo interior se incluye una cruz. Constelación de palabras. Esta permite visualizar un concepto con sus ideas relacionadas, ya sea para razones semánticas, genéricas, valóricas, etc. El vocabulario como agente de aprendizaje propone otra estrategia para el desarrollo del vocabulario, la elaboración de constelaciones de palabras. Esta actividad favorece también la capacidad de jerarquizar y clasificar los diferentes conceptos. Aquí tenemos un ejemplo. Cuadro anticipatorio. Es muy útil para ir siguiendo una lectura o un contenido y va organizando la destreza llamada inferencia. Constelación de ideas. Representa un gráfico que permite ordenar los conceptos o ideas asociadas en forma jerárquica y radiante, de manera semejante a una constelación estelar. Mapa mental. Se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento creativo, pues jerarquía la secuencia y números. Representa también esquemas lógicos, como por ejemplo las redes y los mapas conceptuales. Necesita la inclusión de dibujos, color, ritmo. La neurona, célula nerviosa con sus dendritas o un árbol con sus varias ramas. Se representan como modelos básicos de este organizador. Es decir, que podemos hacer un árbol, por ejemplo, o, por ejemplo, también unas neuronas y cómo se unen entre ellas. Las llaves. Un avance en la manera de organizar la información a principios del siglo anterior fueron los cuadros sinópticos. En realidad, hasta no hace mucho tiempo constituían los únicos esquemas usados. Estos organizadores podían representarse de algunas maneras, como sistema de llaves, como diagrama jerárquico o en forma de una matriz, cuadro de resumen.
Por medio de unas llaves es posible representar las relaciones de graduación entre los conceptos de manera jerárquica horizontal. Árbol de problemas es un diagrama característico de la identificación de proyectos según el informe del marco lógico. Matriz para especificar los componentes de un proyecto y sus vinculaciones. Fue adaptado por la Agencia de Cooperación Alemana desde el ámbito empresarial en donde se originó. De la mano del ingeniero japonés Kaoru Ishikawa, este esquema, conocido también como diagrama de causas y efectos, constituye una adaptación del diagrama espina de pescado. De la forma como se lo muestra en el modelo, simboliza un árbol. Cuadro de resumen. De acuerdo con la forma como se organiza la información, puede afirmar que se trata de un tipo de cuadro sinóptico exhibido en forma de matriz rectangular. Secuencia de hechos. Se utiliza para ordenar una historia en determinado número de eventos o episodios que suceden cronológicamente. Diagrama de distribución gráfica. Representa un diagrama que exhibe la distribución de especies y vegetales, animales, etnias o cualquier otro elemento sobre una determinada superficie de territorio. Flujorama. Un flujorama o diagrama de flujo, como también se le conoce, es un gráfico que posibilita representar con cierto detalle la secuencia de un proceso. En otros términos, consiste en un esquema en el cual los conceptos muestran relaciones de causa y efecto o aparecen en función del momento en que se desarrolla la acción. Estos diagramas han sido bastante aplicados en electrónica, computación y matemáticas. Templo de saber. Este organizador gráfico sirve para relacionar un determinado concepto con aquellos otros que le sirve de apoyo. Si es necesario, puede usarse el piso o escalinatas para anotar las bases de todos los conceptos. El peine incorpora un concepto de todas sus variantes. Infomapa. Es una clase de mapa que proporciona abundante información visual y que se constituye sin mayores conocimientos técnicos sobre cartografía. Por sus características, fácil comprensión, impacto visual y abundantes ilustraciones, constituye un tipo de representación gráfica que potencia el pensamiento visual. Como técnica didáctica, puede emplearse para el estudio de las ciencias naturales, la biología o las ciencias sociales, como la historia y, naturalmente, la geografía. Muchas gracias por permanecer hasta el final de este video. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita. Te invito a que visites el demás contenido que se encuentra en mi canal. Hasta la vista.